Advertencia. Este episodio contiene descripciones de violencia racista, así como lenguaje homófobo. Es duro de escuchar, pero esencial para entender el porqué de las cosas en nuestro mundo actual. Madrid, 2008. Años después. Yo ya no era niño. Estaba tumbado en el sofá de mi salón, un gran espejo de pie al lado. El ordenador en el regazo estaba mirando Facebook. Al pasar las publicaciones, vi una foto que me resultaba familiar. ¿Era él? No, no podía ser. ¿Después de tantos años? Había topado con su perfil por casualidad, después de horas debatiendo y bloqueando a la gente por las redes. Si es que Obama está dejando entrar a todos los terroristas. Lo que tú eres es un puto racista. Deberías ayudar a los refugiados sirios, si de verdad eres tan buen cristiano. Y te bloqueo. No me interesa tener más niebla en mi entorno. No sé yo, pero yo nunca he visto tanto conflicto racial desde que está Obama. Creo que él lo está fomentando. ¿Ah, sí? Dice al blanco desde su privilegio. Racista. Y te bloqueo. Obama nos quiere quitar las armas. ¿Y para qué quieres tú un arma? ¿Será que la tienes pequeña? Te bloqueo. Yo sigo llorando por los miles de bebés que se mueren todos los días por culpa de los abortistas. Si realmente crees que el aborto es asesinato, tienes que leerte un puto libro de ciencia. No es mi responsabilidad educarte. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Es que yo había aprendido muchas cosas en los últimos años. Al final me había escapado. Pero no me fui a Alaska. Me había dado cuenta de lo imposible que era aquel sueño y opté por otro camino. Por suerte, me encontré con personas varias que me ayudaron durante mis primeros años fuera de la iglesia. Personas que se aseguraron de que recibía una educación. Luego, los vaivenes de la vida me habían traído hasta Europa, a España concretamente. Las cosas que había aprendido: el legado de la esclavitud en los Estados Unidos, lo que era el racismo sistémico y el privilegio blanco, del que yo también gozaba, el machismo, lo que significaba ser queer y la teoría crítica de la sexualidad, que el mundo exterior no era un lugar malo. De hecho, era mucho mejor que la cárcel en la que vivían los fundamentalistas. Que salir de fiesta era divertido, la música rock molaba y la sexualidad existía para disfrutarla, no esconderla en los sótanos de las iglesias. Y también aprendí todo el daño que había hecho gente como Gothard, con su paraguas de protección, Limba con su mensaje homófobo, Bob Jones con su mensaje anticiencia, y todo el poder político que tenían los evangélicos. Los evangélicos que se empeñaban en ser putos paletos, racistas e ignorantes, con su iglesia retrógrada y deleznable. Y siempre con sus aires de superioridad moral. ¡Puah! Moral. La moral ahora la tenía yo. Lo más importante, había entendido lo que era la niebla. De pequeño, no entendía por qué esta fuerza maligna me daba tantas ganas de vomitar. Ahora sí. Esas náuseas venían de una cosa que se llama la ansiedad. Normal sentirla cuando uno es un niño maltratado. Menos mal que ya había dejado la niebla del fundamentalismo atrás, que nunca jamás volvería a notar ese sabor asqueroso en la boca, que no tendría que lidiar con la cosa esa propagada por los incultos evangélicos. Tenía tolerancia cero con esa gente. Por eso bloqueaba. No vaya a ser que la niebla vuelva a entrar en mi vida. Yo había celebrado la victoria de Obama en las calles de Madrid. Estaba contento por lo que significaba para el país, para el mundo, lo que representaba, pero también porque sabía que al evangélico le jodería. Tenía que aguantarse con un presidente negro, liberal. Me gustaba. Y no me cansaba de restregárselo por la cara a esta gentuza. Facebook me permitía hacerlo.
Volví a fijarme en la foto. Sí, era él. Hice clic y me metí en su perfil. Después de mi fuga, había hecho un par de intentos por ponerme en contacto con Brian. Pero los padres de la iglesia no me dejaban. Decían que yo era una mala influencia. Aquí lo estaba viendo, casi una década más tarde. Hola Brian, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Brian estaba conectado. Aparecieron 3 puntitos en la pantalla. Me estaba contestando. ¡Hey, tío! ¿Cuánto tiempo? ¿Por dónde andas ahora? No sabes cuánto me alegro saber de ti. Sí, y yo. Estoy en España. ¿España? ¿Dónde está eso? ¿En México? Venga, Brian, por favor. No, en Europa. ¿Europa? ¿Es un país socialista? Ja, ja, ja. Madre mía. ¿Y si lo fuera, pasaría algo? Pues yo casi vivo en otro país socialista. ¿Has visto lo último de Obama? Te juro que me da un miedo. Estaba claro que Brian y yo habíamos tomado 2 caminos muy distintos. Decidí darle otra oportunidad. Le contesté. ¿El qué te da miedo? ¿Lo dices en serio? Pues para empezar, ha abierto nuestras fronteras. Cantidad de traficantes que vienen desde México. Pero a mí, lo que peor me parece es el matrimonio gay. ¿Tú sabes lo que hacen estos maricones a los niños? Tuve que pararme un momento. ¿De verdad me estaba diciendo esto, después del secreto que compartíamos los dos? ¿Achacaba la culpa a los homosexuales y no a los violadores de la iglesia? Pero entonces, recordé cómo la niebla lo había agarrado la última vez que nos vimos. Y entendí que se había convertido definitivamente en uno de ellos. Como un loro, repetía las mismas mentiras. Tolerancia cero con este tipo de gente. ¿Sabes qué te digo, Brian? Que eres un racista y un homófobo. Esperaba más de ti. Que te vaya muy bien. Hala, mucho mejor. Una pena, pero yo no pienso dejar que la niebla entre en mi vida. Allá Brian, si quiere seguir en su miseria. De repente, ocurrió algo que no me esperaba. Volví a notar el sabor a manzana. Imposible. ¿Brian había conseguido meter la niebla en mi casa por esa corta conversación por Facebook? No me cuadraba. Pero la niebla estaba aquí. Estaba seguro de ello. La vi en el aire, cerca de mi cabeza, de color verde y con su hedor tan reconocible. ¿Venía del ordenador? No venía de ahí. Venía de mucho más cerca. Con las ganas de vomitar que no había sentido en años, giré la cabeza y me miré en el gran espejo que tenía al lado. Y sentí un miedo más profundo, más desgarrador de lo que había sentido jamás de pequeño. Esta vez descubriría que la niebla era mucho más malvada que antes. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Barack Obama, para muchos, marcó un antes y un después. Un punto de inflexión. Representaba esperanza. No así para los evangélicos. Porque, para ellos, la elección de Obama quería decir que estaban perdiendo la batalla. Con el sentimiento de persecución fomentado por entidades como Rush Limbaugh, Pat Robertson y Fox News, el fundamentalista se sentía en un medio hostil, como un animal acorralado. No estaban perdiendo solamente la guerra inventada en contra de las Navidades. El 60% de las mujeres ya trabajaba fuera de casa, y el aborto se daba por sentado como derecho. El acto sexual entre personas del mismo género se había legalizado, y el matrimonio homosexual ya parecía cada vez más una posibilidad real. Además, la Iglesia perdía sus fieles. En 2008, solo el 34% de la población estadounidense se identificaba como evangélica, frente al 95% que decía ser cristiano en 1950. En definitiva, el mundo ya no se parecía en nada al mundo en el que Bob Jones había fundado su imperio fundamentalista,
casi un siglo antes. Y los cambios societales hacían del país un auténtico hervidero de tensión. En este contexto, el ejército evangélico, que como hemos visto llevaba décadas formándose, lucharía en varias guerras culturales, en un desesperado intento por salvar su visión de cómo debe ser el mundo. Estos son los acontecimientos justo antes de nuestros tiempos. Los acontecimientos que nos han llevado de forma directa a la situación actual. Con estas guerras, los evangélicos estaban creando algo. Una creación de 3 piezas. Una creación que cambiaría el rumbo del país y del mundo. Y de la manera más repugnante. En el episodio anterior, hemos aprendido cómo los medios se usaron con asombrosa eficacia para hacerles creer a los evangélicos que estaban bajo ataque. En este episodio, vamos a ver qué crearon con sus guerras durante el mandato de Obama y cuáles son las 3 piezas que acabo de mencionar. ¿Qué es esta creación? Vas a descubrir que ya la conoces. Yo soy Samuel y estás escuchando Fundamental. Estaban todos en una sala de banquetes. La mesa estaba puesta, manteles elegantes, cubiertos de plata y campanas como cuencos de metal invertidos encima de los platos, ocultando los alimentos que había debajo. Al lado de los platos, cada uno tenía un reluciente revólver pulido de color negro. La luz tenue de vela de los candelabros hacía sombras que bailaban en las caras de los cientos de comensales, todos expectantes, mirando al anfitrión. Este se puso de pie para llamarles la atención. Queridos hermanos, queridos soldados, gracias por estar aquí. Como ya sabéis, esta noche vamos a crear algo, juntos. Pero primero, vamos a rendirles homenaje a los soldados que más valientemente han luchado en nuestra guerra. Una guerra larga y ardua. A veces parece que la estamos perdiendo, como ahora, con el anticristo que tenemos en la Casa Blanca. No obstante, nuestros más fieles luchadores nos inspiran a seguir peleando. Personas como nuestro adorado Dr. James Dobson, aquí presente, un combatiente incansable contra las fuerzas del mal. Dobson, vestido de smoking, se puso de pie e hizo una reverencia delante de la gente. Luego se volvió a sentar. Querido Dobson, haz el favor de descubrir tu plato. Dobson levantó la campana. Debajo había un enorme montón de arroz con frijoles, un típico plato mexicano, pero todo cubierto de una gruesa capa de moho verde. Come, por favor. Comer esto dará paso a nuestra creación. Dobson cogió su tenedor y dio un par de mordiscos tímidos. Conforme iba comiendo, se le iluminaba la cara. Masticaba más rápido. La gente le animaba. Al final, dejó los cubiertos a un lado y empezó a usar las manos para llevar la comida a su boca. Luego, cual un perro, hundió la cara en el plato, comiendo los últimos trozos que había y relamiendo la superficie. Se había acabado el plato entero. Ante las aclamaciones de la muchedumbre, emitió un eructo de niebla verde y sonrió satisfecho, todo el rostro manchado de comida. Quedaba poco para la creación. Iba a ser muy grande. Dr. James Dobson, el psicólogo fundamentalista que animaba a los padres a pegar a sus hijos y que pegaba a su perro, se había convertido en un hombre muy importante en Washington. Un hacedor de reyes, según algunos. Se había ganado este nuevo estatus con la elección de George Bush hijo unos años antes. Se decía que, gracias a sus sermones en la radio, en los que les decía a sus 7 millones de oyentes que no votar era pecado, había ganado Bush.
Bush se había dado cuenta del poder de Dobson. Después de su victoria, Dobson había recibido una llamada de Washington para agradecerle sus esfuerzos. La respuesta de Dobson fue contundente. Bush tiene que ser más agresivo en su apoyo por nuestro programa pro vida y anti-gay, o tendrá que pagar el precio dentro de 4 años. Es decir, yo te he ayudado, pero ahora tú tienes que ayudarme a mí. De lo contrario, no ganarás en las próximas elecciones. Pese a esta amenaza, en 2003, el caso de Lawrence contra Texas llegó al Supremo. El resultado de este caso es que los estados no podían implementar sus leyes contra la sodomía, ilegalizando la persecución de un colectivo mayoritariamente homosexual. Por otra parte, el estado de Massachusetts legalizó el matrimonio gay al año siguiente, en 2004. Dobson estaba perdiendo su guerra. Pasó a la acción. Además de su reino mediático, fundó otra organización, Focus on the Family Action, o Acción para el Enfoque en la Familia, cuya misión claramente era de índole política. Dobson decía que esta misión venía justificada por la supuesta persecución de los cristianos que conocimos en el episodio anterior. Durante casi 40 años, he visto un ataque cruento, sin cese, de parte de los liberales sociales y políticos, que destroza a las familias, menoscaba el matrimonio, desprecia los valores cristianos y perjudica a nuestros hijos. Casi todo lo que creemos como cristianos ahora se ve como anticuado o se ridiculiza descaradamente. Ha llegado la hora de decir ¡basta! Con estas palabras, lanzó la antes mencionada organización, que contaba con un presupuesto anual de $11,5 millones, financiando campañas y fundaciones en contra del aborto y los derechos de los homosexuales. No obstante sus esfuerzos, la sociedad se mostraba cada vez más progresista en términos sociales. Y ganó Obama igualmente. Dobson estaba rabioso. Necesitaba una nueva estrategia. ¿Cuál? Atacarle directamente al dirigente demócrata. Y de la forma más surrealista. Dobson había intentado evitar la victoria de Obama. Cuando se veía que el entonces senador tenía serias posibilidades de ganar, escribió una carta abierta donde presentaba una visión ficticia de cómo sería el país en 2012, después de los 4 años del eventual mandato de Obama, si ganase las elecciones. Pintó un cuadro tan devastador como lo era ridículo. Se prohibirán las emisoras cristianas. Las iglesias estarán obligadas a oficiar bodas gays. Obama obligará a los médicos cristianos a practicar abortos. La pornografía se encontrará por doquier en las gasolineras, los kioscos y los supermercados. El homeschooling será ilegal. Obama financiará a terroristas. Será amigo de los países comunistas. Habrá revoluciones comunistas en América Latina. Rusia retomará toda Europa del Este. Entre comparar a un hijo con un perro y culparle a Obama por reyertas comunistas en Chile, está claro que Dobson tiene una imaginación privilegiada. Sobre decir que estas cosas no llegaron a pasar. Rush Limbaugh, el presentador de radio que se reía de los gays que se morían de SIDA, también se apuntó a la avalancha de críticas absurdas. Creo que ya se puede decir, sin equivocación, que este hombre odia al país. Barack Obama intenta desmantelar, ladrillo por ladrillo, el sueño americano. No se puede decir de otra manera. Siguió. Fue adoctrinado de niño. Su padre era comunista, su madre izquierdista. Este es el que tenemos de presidente, un ideólogo radical, un político sin piedad que desprecia al país, y cómo se fundó y cómo se hizo grande. ¿Por qué estos ataques tan exagerados y personales? Una pista. ¿De qué color era la piel de Obama? Veamos qué tiene que ver. En este punto, tenemos que analizar una teoría que iba cogiendo cada vez más fuerza, ya incluso antes del mandato de Obama, la Great Replacement Theory, o la teoría del gran reemplazo. Inicialmente popularizada en Francia por Renaud Camus, bajo el término Le Grand Remplacement, esta teoría pretende que las minorías étnicas y religiosas de otros países
vienen a reemplazar a la población nativa. Aunque la Enciclopedia Británica declara que la teoría ha sido ampliamente ridiculizada por ser patentemente absurda, un amplio porcentaje de la población evangélica cree que este fenómeno está teniendo lugar actualmente en los Estados Unidos. Según un estudio del PRRI, o el Instituto Público de Investigación Religiosa, una ONG no partidista, un 50% de los evangélicos está de acuerdo con la siguiente declaración: los inmigrantes invaden nuestro país y reemplazan nuestro legado cultural y étnico. Un 67% de las personas que se fían más de Fox News también está de acuerdo. Esta misma encuesta informa que el 57% de los evangélicos blancos cree que los inmigrantes suponen una amenaza para la sociedad americana, y un 51% está a favor de prohibir la entrada de los refugiados. Es de extrañar que un colectivo heredero del legado de Bob Jones, que tanto había luchado para no tener que abrir sus puertas a alumnos negros y que había prohibido las relaciones interraciales, temiese perder su estatus de mayoría racial. Y es que en los tiempos de Obama, la composición racial del país había cambiado de forma significativa. Mientras que en 1990, por ejemplo, el porcentaje de blancos representaba un 76% de la población, hoy día esta cifra se sitúa solo en un 60%. Asimismo, según el censo del gobierno en 2018, por la primera vez en la historia, más del 50% de la población con menos de 15 años no es blanca, en gran parte debido a la migración latina y asiática. Barack Obama, ocupando el puesto de poder más importante del país, con su piel negra, era la viva manifestación de este reemplazo. Los políticos republicanos evangélicos sabían alimentar este temor racial. Antes de las elecciones de 2016, en un intento por aumentar el miedo del cristiano blanco, la congresista y ex candidata presidencial Michelle Bachmann dijo en la Christian Broadcasting Network, la cadena de Pat Robertson, el de los amigos dictadores africanos con sus minas de oro: yo creo, sin duda, que estas son las últimas elecciones. Ya está, estas son las últimas. Y esto lo digo porque es una fórmula matemática. Es una fórmula matemática demográfica, y los Estados Unidos está cambiando. Es decir, votar a los republicanos o los blancos pasarán a ser una minoría. Para colmo, y para la ira de los nacionalistas, Obama estaba a favor de acoger a los refugiados musulmanes, procedentes de las guerras en el Medio Oriente. Algunos republicanos solo querían acoger a los refugiados cristianos. Ted Cruz, senador evangélico de Texas y cuyo padre llegó a los Estados Unidos de Cuba como refugiado, hizo la siguiente declaración: no existe ningún riesgo significativo de que un cristiano cometa un acto de terror. Pero es precisamente la administración de Obama y su falta de voluntad por reconocer esto o hacer estas preguntas que le incapacita para luchar contra este enemigo, porque fingen que no hay ningún aspecto religioso en todo esto. Tampoco estaban a favor de los inmigrantes y refugiados que cruzaban la frontera sureña del país. Después de visitar la frontera con México, Dr. James Dobson pronunció las siguientes palabras, muy reminiscentes de la teoría del reemplazo: solo puedo afirmar que, sin una reforma de la ley y el destino de los recursos, millones de inmigrantes ilegales seguirán viniendo en masa a este gran país de todo el planeta. Muchos de ellos no tienen posibilidades en el mercado laboral. Son analfabetos y enfermos. Algunos son delincuentes violentos. Pronto eclipsarán nuestra cultura tal y como la conocemos y podrían dejar al país en bancarrota. América ha sido maravillosamente generoso y bondadoso desde su fundación. Esta es nuestra naturaleza cristiana. Pero en este caso, hemos conocido una oleada global de pobreza que será nuestro fin si no nos enfrentamos a ella. Y en breve ocurrirán las consecuencias inevitables. En el año 2008, no podían atacar a Obama directamente por el color de su piel. Aunque hubiera racismo latente,
El racismo descarado de los tiempos de Bob Jones ya no estaba de moda. Tenían que modular su discurso y deslegitimizarlo de forma más manipuladora. Encontraron un hecho que les ayudaría a hacerlo. El padre de Obama, que había nacido en Kenia. Aunque Barack Obama naciera en Hawái, algunos sembraron dudas en cuanto a su nacionalidad, alegando que no era ciudadano estadounidense, sino keniano, como su padre. Un foráneo que había venido a reemplazar. Empezaron a reclamar su acta de nacimiento. Hasta Rush Limbaugh dijo que tenía que probar que era ciudadano estadounidense, y en Fox News había varios comentaristas que cuestionaban la veracidad de su nacionalidad estadounidense. A pesar de lo absurdo de la acusación, el mismo Congreso presentó una medida para exigir que los candidatos presidenciales presentasen una copia de su acta original de nacimiento, con 9 apoyos en la Cámara de Representantes y 1 en el Senado. Se presentaron varias demandas y, finalmente, la administración de Obama publicó una copia de su acta de nacimiento, probando que, efectivamente, había nacido en Hawái. No fue suficiente para los conspiranoicos, que alegaron que era falso. Pese a no tener ningún tipo de prueba, con todo el ruido, un cuarto de la población estadounidense, con una gran mayoría republicana, decía tener dudas con respecto a su nacionalidad durante las midterms de 2010. Tal peso llegó a adquirir esta mentira, sin fundamento, que se acuñó un nuevo término para referirse a los que la propagaban: los birthers o los nacimentistas. Su definición ya se encuentra en todos los diccionarios principales. Por ejemplo, en el de Oxford. Birther: una persona que cree o promueve la creencia errónea que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, nació fuera de los Estados Unidos y es, por lo tanto, inhabilitado para ser presidente según las provisiones de la Constitución estadounidense. No pusieron en duda únicamente su nacionalidad, sino también su religión. Con un nombre como Barack Hussein Obama, el hecho de que hubiera pasado 2 años de su infancia en Indonesia les parecía imperdonable. Según muchos, Obama era un musulmán encubierto en la Casa Blanca, con la misión de atacar al buen cristiano estadounidense, a reemplazarlo. Pat Robertson, el magnate mediático con relaciones con minas africanas, dijo: Obama tiene un odio visceral hacia las normas que tenemos en este país. Él cree que América es el opresor y piensa que la nación del Islam, los países islámicos, no tendrían que rendir cuentas por sus actos. Rush Limbaugh, por su parte, sembró las dudas de forma más transparente. ¿Ves? El cristianismo de Obama no está para nada claro. Tiene un nombre musulmán, Barack Hussein Obama. Tiene un padre musulmán y una gran familia musulmana en Kenia. Le crió y le educó en parte un padrastro musulmán en Indonesia. Y tiene hermanastros musulmanes. Mucha gente se creía la mentira. Habían pintado a un Obama que no era como nosotros, no únicamente negro, sino también musulmán y keniano. Un líder cuya mera presencia representaba otro ataque en contra del buen cristiano estadounidense de toda la vida. Cabe mencionar que la teoría del reemplazo es una lacra global, muy a menudo empleada en discursos por políticos como Marine Le Pen o Éric Zemmour. La publicación El Diario habla de su surgimiento en la política española. Un titular de mayo de 2022 reza: Abascal recupera la teoría supremacista del gran reemplazo para lanzar la campaña andaluza. La extrema derecha sostiene que existe un plan, avalado por los grandes partidos y las instituciones, para sustituir a la población blanca de los países occidentales por inmigrantes musulmanes y subsaharianos. Cada vez más españoles y más europeos se sienten extraños en sus barrios de toda la vida. La demonización de Obama y el fomento del odio hacia el inmigrante. La primera pieza de la creación que estaba por venir. Cuando se callaron los aplausos para James Dobson,
el maestro de ceremonias siguió hablando. Y ahora vamos a reconocer a otra hermana, una persona que, con un gran sacrificio personal, ha intentado protegernos de los invertidos, los que van en contra de la naturaleza. Todos sabéis a quién me refiero. Y la miró. La mujer le sonrió mientras se incorporaba. Lucía un vestido con corte de gala, pero hecho de poliéster con un estampado floral. La tela ceñida realzaba su abundante piel. Kim Davis, por favor, descubre tu plato. Al quitar la campana, se encontró con una tarta de bodas. Igual que el arroz de Dobson, había una capa de moho verde. Se puso a comer. No se molestó con los cubiertos. Directamente metía el hocico en el plato para engullir la tarta. Gruñía entre mordiscos bañados en saliva, disfrutando de cómo la sustancia le bajaba por la garganta. Después de dar los últimos chupetones al plato, alzó la vista y levantó el puño en el aire, como un luchador en el cuadrilátero que acaba de ganar la pelea. Entre silbidos y gritos, soltó su eructo de niebla verde que inundaba la estancia. El segundo paso ya se había completado y estaban a punto de empezar con su creación. Kim Davis miró a su alrededor. Una celda muy sencilla, con su camilla y poco más. Le habían permitido tener una Biblia, la cual estaba encima de su cama. Le daba consuelo. Ya iba por su 5º día en la cárcel. Kim Davis no tenía miedo. No tenía miedo porque, si estaba allí, era por defender la ley de Dios, la cual está por encima de cualquier ley de hombre. La ley de Dios, a Kim Davis, le importaba mucho. Cuando su suegra se estaba muriendo en 2011, le había pedido que empezara a ir a la iglesia. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. Ahora, iba 3 veces por semana a rezar. También decidió dejarse el pelo largo y solo llevar faldas por debajo de la rodilla. Kim luchaba en otra frente de las guerras culturales, el matrimonio gay. El colmo de la perversión del mandato de Obama había sido el caso en el Tribunal Supremo, Obergefell contra Hodges, en 2015, que legalizó el matrimonio gay. Encima, ya se admitían a transexuales en las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y es que Davis amaba mucho la institución del matrimonio tradicional. Tanto amaba el matrimonio que se había casado 4 veces y divorciado 3. Y estos matrimonios estaban interrelacionados de la forma más sorprendente, pues, fruto de estos matrimonios, Davis había tenido 2 hijas durante el primero, así como gemelos. El tercer marido era el padre biológico de los gemelos, concebidos cuando todavía estaba casado con el primero. ¿Por qué estaba en la cárcel? Kim era secretaria del condado en el estado de Kentucky y responsable de conceder las licencias de matrimonio. Con ese poder, podía negarles las licencias a los que ella consideraba no merecedores de ellas. El 7 de julio de 2015, David Ermold y David Moore, 2 hombres que querían casarse, grabaron un vídeo. La protagonista del vídeo era, justamente, Kim Davis. Vestida como siempre, con sus faldas largas, un descolorido estampado floral en el pecho. Con orgullo, el vídeo le enseña en su oficina, negándose a concederles la licencia para casarse. Grabaron la escena entera. I'm not being disrespectful to you. You absolutely have disrespected us. Second-class citizens is what you're doing. You're telling us that we don't. El vídeo se volvió viral. Se organizaron 2 manifestaciones en el Capitolio, una a favor del matrimonio gay y otra a favor de Davis, retransmitidas en los telediarios de todo el país. 6 parejas finalmente le denunciaron por discriminación. El juez del Distrito Oriental de Kentucky, David Bunning, dictaminó que Davis tenía que conceder las licencias. Davis recurrió al Supremo, pero el 31 de agosto,
El juzgado se negó a escuchar su apelación, efectivamente obligándole a autorizar los matrimonios. Davis, cual una mártir, dijo lo siguiente: Nunca imaginé que viviría un día como este, en el que me pedirían que violase una enseñanza esencial de la Biblia y del mismo Jesucristo con respecto al matrimonio. Emitir una licencia de matrimonio en conflicto con la definición de Dios del matrimonio, donde figura mi nombre, sería una violación de mi conciencia. El juez Bunning le acusó de desacato al tribunal y la arrestó, sentenciándola a permanecer en prisión hasta que cumpliese con su deber de conceder las licencias. Pat Robertson, nuestro amigo de las minas de oro, la defendió públicamente en su programa The 700 Club, haciendo referencia a la supuesta guerra de los homosexuales en contra de los buenos cristianos del país. Esto, lo de meterla en la cárcel y todo eso, es una tontería. Pero va a ocurrir, y solo es al principio, se están calentando para esta batalla. Los gays no quieren solamente reconocimiento, ni aceptación, ni libertad. Quieren que todo el mundo esté de acuerdo con ellos, y los que no lo estén o no se adapten a su forma de pensar, quieren castigarlos, meterlos en la cárcel o multarlos. De nuevo, alegando la persecución. Kim no estaba sola en su lucha. En 2012, una pareja de dos hombres, Charlie Craig y David Mullins, encargó una tarta a Masterpiece Cake Shop en el estado de Colorado. Jack Phillips, el dueño de la tienda, se negó a confeccionársela, alegando su fe cristiana. El estado de Colorado sentenció que tenía que hacerlo, ya que, de lo contrario, sería discriminación. Pero el Supremo finalmente dictaminó a favor de Phillips, citando la supuesta persecución religiosa que habría sufrido al tener que hacer una tarta para una pareja gay. Su defensor, la Alliance Defending Freedom, o la Alianza en Defensa de la Libertad, una organización anti-gay y anti-aborto, entre cuyos fundadores figura Dr. James Dobson, a quien ya conocemos de sobra. Había otros. Barronelle Stutzman tenía una floristería en el estado de Washington. También alegó discriminación. Nos enfrentamos a perder todo lo que tenemos. Nuestra pensión, nuestros ahorros, nuestro negocio. Si el gobierno puede entrar y decirte lo que tienes que decir, pensar, creer y crear, entonces no vivimos en una América libre. No obstante, la ley dicta que negocios abiertos al público tienen que atender a todo cliente, independientemente de su orientación sexual, tal y como los restaurantes en los años 60 tenían que atender a los afroamericanos, que reclamaron sus derechos civiles. Aparte de los pasteleros y floristas que luchaban junto con Kim Davis en su Guerra Santa, también tenía apoyos políticos, personas de la derecha religiosa con mucho poder. Los candidatos presidenciales Bobby Jindal, gobernador de Luisiana, y el senador Rand Paul de Kentucky le brindaron su respaldo de forma pública. Al senador Ted Cruz de Texas, otro candidato presidencial, ya lo conocemos. El hijo de refugiados, que criticaba a Obama por acoger a refugiados, dijo que Davis era víctima de tiranía judicial. Y otro candidato presidencial, también conocido, Mike Huckabee, el político fundamentalista y amigo de Bill Gothard. Huckabee amaba a Davis y lo que representaba. Señora Davis, quede usted libre para irse. Cuando Kim Davis fue liberada el 8 de septiembre, Huckabee vio su oportunidad. Le organizó un evento delante de la cárcel, ante las miradas atentas de los muchos periodistas, políticos y ciudadanos de la zona. Todo se había preparado para ser un momento emotivo. Con la canción Eye of the Tiger de fondo, como si fuera una luchadora en el más puro estilo Rocky, vestida con su típico vestido de poliéster, Kim Davis subió al estrado con Mike Huckabee. Bajo un sol resplandeciente, un gran césped verde con el gentío delante, levantó el puño en el aire como la soldado que creía ser. Con lágrimas en los ojos, pronunció un discurso. Solo quiero dar la gloria a Dios.
Su pueblo se ha unido y vosotros sois un pueblo fuerte. Servimos a un Dios vivo que nos conoce, a cada uno de nosotros. Simplemente seguimos presionando porque Dios está aquí y no nos defraudó. Él es digno, Él es digno. Os quiero, muchas gracias. Kim Davis había sufrido por Cristo, pero había merecido la pena. Más adelante, Davis se volvería a presentar a las elecciones. En su mandato anterior, lo había hecho como demócrata. Esta vez, se alineó con el Partido Republicano, cuyos valores sentía reflejaban mejor los suyos. Sufrió una derrota por 8 puntos. A continuación, como muestra de su apoyo, el diputado republicano Jim Jordan de Ohio le dio su entrada para el discurso del Estado de la Unión de Obama. Tras la ceremonia, ella dijo en una entrevista: Bajo Obama, los cristianos estamos aplastados, literalmente. Se informa que, cuando salió de la ceremonia, tenía tanta prisa por marcharse que se chocó con la cuerda de terciopelo en la entrada. La segunda pieza de la creación. No respetar la ley si crees que Dios te ha puesto encima de ella. Una vez más, el anfitrión tomó la palabra. Y ahora, nuestro último invitado de honor, Rush Limbaugh. Todos los ojos se centraron en el hombre. Su smoking negro hacía contraste con las venas rojas en los pliegues de piel en su cuello. Al lado de su plato, el revólver. Él ya sabía qué hacer. El último paso para comenzar con la creación. Quitó la campana de su plato para descubrir un gran trozo de carne podrida. Con manchas secas de sangre, también estaba envuelta la carne en moho verde. Como quien Davis, directamente prescindió de los cubiertos y hundió la cara en la comida. Pero, a medio comer, se detuvo. La gente estaba expectante, mirándolo. ¿Qué estaría haciendo? Palpó el revólver antes de cogerlo. ¡Acompañadme! Chilló el hombre, disparando al techo. Un momento de silencio. Tras el cual, lejos de asustarse, el gentío siguió su ejemplo, disparando al techo, comiendo cada uno la comida podrida que encontrase en su plato, gruñendo, salivando, masticando, lamiendo, devorando, tragando, gimiendo, llevándose el alimento a la boca con las manos, aplastando la cara contra el plato. Limbaugh no podía sino sonreír ante tan bello espectáculo. De pronto, ¡ahora!, gritó el maestro de ceremonias. Había llegado el momento tan ansiado, el momento de la creación. Al unísono, todos los invitados empezaron a vomitar encima de la mesa. Chorros y chorros de ácido estomacal, llenos de tropezones de tarta, carne, arroz y otros restos, envuelto todo en la niebla que les salía también por la boca. Montones de comida media digerida encima del mantel antes blanco, todo apestoso, pegajoso, viscoso y baboso. Y la creación se formó. Retorciéndose, como si tuviera vida propia, todo el vómito empezó a encogerse, a pegarse, a formar una figura. La figura de un hombre. Como un gran gusano, se puso de pie encima de la mesa. Con la respiración entrecortada, rezumaba niebla verde por la boca y la nariz. El maestro de ceremonias no podía ocultar su exaltación. Señores, habéis creado un nuevo hombre, fruto de vuestras entrañas y de vuestros esfuerzos. Habéis creado un hombre que será vuestro nuevo general de guerra, un hombre que os va a devolver vuestro país. ¿Quién era este hombre? 23 de noviembre 2012. Gasolinera, Orange Park, estado de Florida. Había 2 coches en el parking. En uno de ellos iba Michael David Dunn, un hombre blanco de 45 años, junto con su prometida.
Hacían parada para comprar vino blanco y patatas fritas antes de volver a su hotel. En el otro iba Jordan Davis, un joven afroamericano de 17 años con 3 amigos, que querían chicles y cigarros. Uno de ellos entró en la gasolinera a comprar, mientras los otros 3 se quedaban en el coche, escuchando música. Antes de salir de su vehículo, Michael Dunn, el hombre blanco, le miró a su novia. Odio esa música de gángster. Cuando se bajó, se dirigió al coche de los adolescentes. ¡Baja esa música! Un amigo de Jordan Davis inicialmente accedió a su petición, pero luego Jordan protestó y volvió a subir el volumen. No me digas lo que tengo que hacer. Esto a Dunn no le gustó. A mí no me hables así. A continuación, Dunn sacó su arma y le disparó al chico en las piernas, en los pulmones y en la aorta. Los jóvenes dieron la fuga y Dunn volvió a su hotel con su novia para pedir una pizza de cena. Al día siguiente, fue detenido cuando un testigo reconoció su matrícula de coche. Alegó que actuaba en defensa propia, ya que creía que el joven tenía un arma dentro del coche. Investigaciones posteriores demostraron que no había ningún arma dentro. Dunn decía que no era racista, pero ya en la cárcel le escribió lo siguiente a su abuela en una carta. La cárcel está llena de negros y se comportan todos como matones. Puede que suene un poco radical, pero si más gente se armase y matase a estos putos idiotas cuando te amenazan, con el tiempo podrían entender el mensaje y cambiar de conducta. Pero no era racista, no. Los ataques de este tipo brotaron como una plaga. En 2012, en Wisconsin, Wade Michael Page, ex militar y supremacista blanco, mató a 6 personas de la religión Sikh e hirió a 4 más. En 2014, en Kansas, Fraser Glenn Miller Jr. mató a 3 judíos en un centro de ocio y una residencia de ancianos de la comunidad judía. Miller pertenecía al Ku Klux Klan y había sido candidato político. En 2015, ocurrió un tiroteo en Charleston, Carolina del Sur, en una iglesia afroamericana. 9 fieles perdieron la vida a manos de Dylann Roof, que abiertamente reconocía ser supremacista blanco. Y en 2015, en Chapel Hill, Carolina del Sur, Craig Stephen Hicks mató a 3 musulmanes, alegando una disputa de parking como motivo del tiroteo. Y un largo etcétera, no únicamente consistente en tiroteos por motivos raciales, sino también, y como todos hemos visto en los titulares en las últimas décadas, en cines, teatros, colegios, con un saldo total de más de 1 millón de muertes en los Estados Unidos en los últimos 10 años. Ante el aumento de violencia, en un acto oficial y junto a la madre del joven negro de 17 años, que perdió la vida por tener la música demasiado alta, Obama declaró: "El derecho de la segunda enmienda es importante, pero hay otros derechos que también nos importan, y tienen que estar en equilibrio". La segunda enmienda se refiere al derecho a llevar armas. Un derecho particularmente querido entre el colectivo evangélico, que se sentía tan perseguido. Según Christianity Today, el 41% de los evangélicos blancos posee armas de fuego, una cifra muy por encima de la media. Pese a la oleada de violencia, se empeñaban en justificar su presencia. Primero, a través de la religión y la tradición. Wayne LaPierre, el entonces presidente de la NRA, o la Asociación Nacional del Rifle, hizo una declaración. La genialidad de América, de nuestro país, es que todas nuestras libertades existen para cada ciudadano. Y no existe ningún otro derecho personal e individual más grande que el de tener y llevar armas, el derecho a protegerse uno, el derecho a sobrevivir. Este derecho no lo concede al hombre, sino Dios, a todos los americanos. Es nuestro derecho de nacimiento como americanos. El congresista republicano Brian Babin dijo: "Los Estados Unidos de América siempre ha tenido armas. Es nuestra historia. Nos hemos construido sobre una base judeo-cristiana y con armas". Luego,
En lugar de reconocer los motivos de las matanzas, como son el racismo y el odio hacia el otro, achacaron la culpa por la violencia a los no creyentes. Igual como Jerry Falwell y Pat Robertson culparon los atentados del 11S y el huracán Katrina a los no creyentes, la comunidad evangélica hizo lo mismo con los tiroteos. Tras un ataque en Texas, el gobernador adjunto y evangélico Dan Patrick dijo: Si solo miramos hacia Dios los domingos por la mañana, si lo echamos de nuestras plazas y nuestros colegios los otros 6 días de la semana, ¿qué nos podemos esperar? Lo dijo la diputada Candace Keller de Ohio en términos más claros. Los transgéneros, el matrimonio gay y los que apoyan a las drag queens tienen la culpa de los tiroteos, el resultado del desmoronamiento de la familia americana. James Dobson también tenía su opinión al respecto, diciendo que el tiroteo ocurrió porque le hemos dado la espalda a Dios. El matrimonio homosexual y el aborto son males, por culpa de los cuales Dios ha permitido que su castigo recaiga en nosotros. E inculcaron todavía más el miedo al propagar la mentira de que Obama, representante del Gran Reemplazo, quería quitarle las armas a la población. En 2013, después del tiroteo en el colegio infantil de Sandy Hook, que dejó a 20 niños y 6 adultos sin vida, Rush Limbaugh aprovechó para atacar a Obama y alegar que planificaba una confiscación de armas. Rush Limbaugh, el que se reía de los gays mientras se morían, decía: ¿qué podría estar tramando un montón de demócratas liberales preocupados por las armas? ¿Qué podría ser esto? Una confiscación de armas. No te equivoques, están planificando quitarte tus armas. Otros dirigentes evangélicos animaban a sus seguidores a llevarlas siempre que pudiesen, como no, con tintes racistas. Tras un ataque terrorista en San Bernardino, California, en 2015, el hijo de Jerry Falwell, el hombre que heredó el imperio de su padre, feroz militante de Trump y fan de mirar a su mujer mientras hace el amor con chicos que limpian la piscina de su hotel, animó a sus alumnos a conseguir permisos para portar armas ocultas. Sonaron los aplausos en un acto de la universidad mientras, tras criticar a Obama, decía: si algunos de ese lugar tuviesen lo que yo tengo en el bolsillo ahora mismo. El público se rió ante su referencia a un arma que tendría oculta en el pantalón. Siguió bromeando: ¿sería ilegal enseñároslo? No lo sé. Yo siempre he pensado que, si más gente buena tuviera el permiso para armas ocultas, podríamos poner fin a los musulmanes esos antes de que pudiesen entrar. Después, sugirió que el alumnado se matriculase en un curso ofrecido por la universidad, que explicaba cómo conseguir el permiso para portar armas ocultas. De acuerdo con una hipótesis planteada en una investigación publicada por Sage Journals, el hecho de que el protestante conservador tiene más armas en el hogar se podría deber a su creencia que los Estados Unidos es un país cristiano, establecido en base a, entre otras cosas, el derecho a portar armas. Para ellos, el control de armas es un ataque directo en contra de su derecho dado por Dios, y los tiroteos no son el resultado de fácil acceso a armas de fuego, sino del declive moral de lo que debería ser un país cristiano. Atacar el derecho a llevar armas es sinónimo de atacar a su misma religión. Y Obama era el atacante. En 2014, en su programa de televisión, The 700 Club o el Club de los 700, Pat Robertson dijo: La buena noticia, te puedes proteger. ¿Qué vas a hacer? Vas a dar AK-47 a los fieles en la puerta, para que vuelen a los intrusos. En una espectacular reinterpretación del mensaje de paz de Jesucristo, cuando dio el sermón de las bienaventuranzas, siguió: ¿Cuál es la nueva bienaventuranza? Bienaventurados los armados, porque de ellos es el reino en los cielos. Después, se rió. La última pieza de la creación: fomentar la violencia física. Habéis creado un hombre que será vuestro nuevo general de guerra. Un hombre
que os va a devolver vuestro país. ¿Quién era este hombre? Los invitados se quedaron callados. Todos juntos se arrodillaban, las manos cogidas en el pecho, los ojos exaltados mirando hacia su nueva creación con adoración. La figura abrió la boca y pronunció su primera frase, envuelta en la niebla. And we will make America great again. La muchedumbre saltó de alegría, gritando, silbando, disparando sus armas en el aire. Sí, con Donald Trump al mando, harían América grande de nuevo. Cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2016, muchos expertos se preguntaron cómo pudieron apoyarlo los evangélicos, teniendo en cuenta su dudosa moral. Se estaban haciendo la pregunta equivocada. Deberían preguntarse, ¿cómo lo crearon? Porque Trump no es una aberración en el mundo evangélico. No lo votaron a regañadientes. Es, en gran parte, una creación suya, y lo votaron con alegría. Trump también criticaba a Obama e insinuaba que no era estadounidense. Trump también se saltaba la ley cuando no le gustaba. Y también ensalzaba la violencia. Las tres piezas de las guerras culturales que lo crearon. Y es que estos expertos no entendían el desprecio evangélico hacia Obama. Durante su mandato, mis familiares, tan asiduos de Fox News, no eran capaces de nombrarlo sin desdén, espetando su nombre en nuestras conversaciones. Obama, Obama, Obama. En alguna ocasión, el mismo pariente que me había regalado un rifle al cumplir los 12 años, casi lloraba, convencido de que Obama le iba a quitar sus armas. Estaba desesperado. ¡Ese Obama quiere destrozar América! Se había fomentado tal rencor irracional hacia Obama que votar a otro demócrata, en este caso Hillary Clinton, era impensable. Los demócratas se habían convertido en el mismísimo diablo, con Obama a la cabeza. Lo veían como musulmán, defensor de los invertidos y alguien que buscaba quitar sus queridas armas a la fuerza. Lo odiaban. Cuando apareció Trump, el evangélico tenía miedo de perder su hegemonía racial, cultural y religiosa. Él prometió que haría América grande de nuevo. ¿Qué quería decir eso para el fundamentalista? Volver atrás. Volver atrás hacia un tiempo en el que la mujer se quedaba en casa, el gay se callaba, el blanco mandaba y el cristianismo era religión de todos. Y donde los hombres de verdad tenían un rifle en la mano. Además, Trump les había prometido que colocaría jueces conservadores en el Supremo para que pudiesen conseguir su objetivo tan anhelado, y legalizar el aborto. Lo que no saben los fundamentalistas ahora es que su creación se les va a ir de las manos. En el próximo y último episodio vamos a verlo. También nos vamos a hacer la pregunta más importante de toda la serie. ¿Qué podemos hacer nosotros para frenar la expansión del fundamentalismo en el mundo? ¿Y qué tiene que ver con el terrible miedo que sentí al mirarme en el espejo? Vamos a verlo el martes que viene. Yo soy Samuel. Gracias por escuchar Fundamental. Mirándome en el espejo, vi cómo la niebla salía a borbotones de entre mis labios. Esta vez, la niebla no venía de fuera. Venía de dentro de mí, de dentro de mi cuerpo. Nunca la había sentido tan cerca, tan impregnada en mi piel. Me inundaba la boca, casi no podía respirar y tenía la lengua pastosa. Lo veía todo negro y borroso. El corazón me latía a 1000. Sentí la parálisis en las piernas que no había sentido en años, tantos años. ¿Pero por qué venía de mí? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo me la quito? Pensé que me la había quitado para siempre. No, por favor, por favor, por favor, por favor. Mi salón se llenaba de niebla. Toda la niebla que salía de mi propia boca. Yo soy Samuel, tu presentador. He creado y producido este podcast.
Sígueme en www.fundamentalalpodcast.com. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube en @fundamentalpodcast o en Twitter en @podfundamental. Si te ha gustado, no te olvides de darle al me gusta, dejar una reseña y compartir con un amigo. Es una gran ayuda para seguir produciendo el programa. Una nota. Algunas escenas son recreaciones históricas, mientras otras son fruto de la imaginación. Elige tú cuáles son reales y cuáles no. Total, los fundamentalistas también eligen su propia realidad.